Ya estamos de regreso en Conciencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Adela, yo quiero ir a dónde estábamos para que no se pierda el hilo de esta gran conversación, de cómo es que de repente los indígenas, que eran los dueños de la tierra, ya no se sintieron dueños de sí mismos, empiezan a menospreciar ese menosprecio que empieza de manera personal e interna, que se me hace muy fuerte y muy triste, pero afortunadamente hoy en día empiezan a tomar cierta fuerza. Así es, Grace, y creo que esto es un fenómeno histórico. Como decía, los indígenas siempre han luchado por su autonomía. Siempre. Pero hoy día el contexto de la globalización ha permitido un fenómeno que podríamos decir es doble, ¿no? Por un lado, la globalización fragmenta, ¿verdad? Sí, sí. Las comunidades se fragmentan porque la gente se mueve a otros países porque tiene que desarraigarse, pero también permite nuevas asociaciones, Claro. nuevos grupos. De esta manera hay grupos indígenas que ya se han modernizado, en el sentido, ¿qué quiero decir con que se han modernizado? Que están conscientes de su papel contemporáneo, ¿verdad? Que eso me encanta. No es que dejen atrás lo que son ellos, sus tradiciones, sus raíces, su modo de vestir para nada, pero que con lo que ellos son, viven en el tiempo que estamos ahora. Fíjate, creo que lo que podemos ver es que la idea colonial es pensar que los indígenas se quedaron atrapados en una época, que para ellos el tiempo no pasó. No transcurrió. Que se quedaron fuera del movimiento de la historia, ¿no? Nosotros avanzamos, tenemos otro tipo de ropa, viajamos en avión, y ellos como que se quedaron en una Arcadia así, haciendo sus tortillas en un comal, ¿no? Echadas a mano, que son las buenas, qué rico. Lo cual no es cierto, ¿no? No es cierto. Si tú ves por ejemplo, las grandes migraciones que llegan a Estados Unidos de los paisanos, muchos son indígenas, cuyo primer idioma no es el español. Es cierto. ¿Verdad? Y dentro de esa marginalidad puede haber un gran cosmopolitismo, porque además de hablar español, tienen que aprender inglés. Por supuesto, imagínate. Entonces, además hay también un ascenso social, hay una diversificación cultural y también un diálogo diferente con las culturas europeas. Te voy a dar el ejemplo de algunos poetas, ¿no? Por ejemplo, Natalia Toledo es la hija de Toledo. De Francisco Toledo, gran artista oaxaqueño, maravilloso. El gran artista oaxaqueño. Sí. Natalia escribe en zapoteco. Su primer idioma es el español y el zapoteco. Y hay que decirle que es una mujer espectacular. Ojalá la puedan buscar en internet, porque rompe con todos los cánones de esa belleza que se nos ha enseñado hoy, que tienes que ser como varita de nardo, con pelo amarillo, ojos claros, para nada. Natalia es todo lo contrario. Sí, es una mujer muy grande, pero es una mujer hermosa en toda la extensión de la palabra, con un físico muy mexicano, ¿no? A mí me encanta. Y sobre todo tiene una gran sensibilidad artística. Ella, así es. Fíjate que lo que hace, el proyecto de Natalia, como de muchos otros poetas indígenas contemporáneos, es una reflexión melancólica sobre el lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que tú hablas español, que tú hablaste español con tus papás, con tus abuelos, y de repente cada vez menos personas hablan español. Sí, es muy triste. Cada vez menos personas hablan la lengua de tu gente. Y ni siquiera la conocen, ¿no? No, y se está extinguiendo. Son lenguas que se llama en extinción. Como estas hay muchas en el mundo, no solo las indígenas. Pensemos en el ladino, que es una lengua judaica, ¿verdad? Que es la lengua de los judíos sefarditas, ¿verdad? Y que está también en vías de extinción. Muchas lenguas indígenas han desaparecido, ya no tienen hablantes. Entonces Natalia Toledo habla del proceso paulatino de extinción del zapoteco. El zapoteco es una lengua muy viva, tiene muchos hablantes, pero cada vez empieza a tener menos. Por supuesto. ¿Por qué? Pues porque porque la cultura, digamos, social, cultural del país no permite que esta lengua
crezca o continúe. Entonces la poesía de Natalia es una poesía reflexiva sobre este fenómeno que atañe al zapoteco, pero también al proceso de hablar. Por supuesto, de cualquier otra lengua. Sí, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Y hace una cosa muy interesante. Ella no ha leído solo poetas zapotecos. Claro. Ella ha leído a poetas ingleses, a poetas españoles, a poetas europeos. Su diálogo, por ejemplo, con el poeta T.S. Eliot, ¿no? Que escribió un poema bellísimo que se llama The Wasteland en inglés. Ella es un poema sobre un páramo. Estamos hablando de una manera de resguardar o preservar la lengua y las costumbres indígenas, ¿no? No solamente el hacer una traducción. Así es, Grace. Fíjate que es interesante cómo lo introduces, porque la traducción sigue estando ahí, claro, pero con otra función, ¿verdad? Exacto. La función es que ya no va a haber un mediador, ¿verdad? Es decir, los poetas indígenas contemporáneos lo que hacen es traducir su propia lengua para otros, ¿no? Claro. En el caso de los padres jesuitas, traducían para hacer un acervo español. Entonces, creo que hay otro caso que a mí me parece muy interesante, que no es mexicano, que es peruano. Y hay dos escritores interesantes. Uno se llamó José María Arguedas. José María Arguedas fue un hombre que creció huérfano de madre y el padre viajaba mucho. Entonces él era criollo, era peruano, pero no era indígena, y lo educaron unas nanas indígenas. Entonces su primera lengua fue el inca y el quechua, perdón. Y cuando creció y se dio cuenta que era escritor, él siempre tuvo el conflicto de querer escribir en quechua, ¿verdad? Pero lo hacía en español. Entonces, su poesía, su literatura es una poesía que está en esa tensión de la convivencia difícil de dos lenguas, porque él vivió el racismo que sus nanas sufrieron por las élites criollas en el Perú. Él siempre quiso que los indígenas y el resto de los peruanos convivieran, pero esto no fue posible. Su literatura fue evolucionando y él acabó suicidándose. Arguedas acabó suicidando. Escribió una de las novelas más bonitas de la historia, que se llama Los ríos profundos. Pero hay otro escritor más contemporáneo. Arguedas escribió por los años 60. Este otro escritor se llama Jaime Huenún. Jaime es un poeta que sí se asume mapuche, y es mapuche, por eso se llama Huenún. Él escribió un libro muy interesante que se llama La ciudad Fanón, Fanón City. Es una ciudad inventada a donde los indígenas están todos desterritorializados, han perdido su identidad precisamente por la colonización, por la liberalización de la economía, por la globalización, pero así desterrados empiezan como a recuperar fragmentos, y de esos fragmentos se crea la nueva poética. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Oye. Él se llama Jaime Huenún. Y lo recomiendo ampliamente. Y bueno, puede ser un poco el acercamiento que estamos buscando. Te digo, puse de ejemplo Hollywood, porque Hollywood lo hizo, ¿no? Lo hizo de alguna forma. Creo que no era la intención y sin embargo brinca, ¿no? Sale a la luz algo que es maravilloso de la aceptación, del querernos como somos, del amar este pueblo indígena, y nadie puede amar lo que no conoce, pues empecemos por conocer. ¿No? Claro, mira, yo creo que la película de Roma que hizo, a mí Cuarón me parece un cineasta espectacular. Así es. Hay aspectos que a mí en lo personal no me gustan de la película, podríamos hablar de ese tema, porque la gente dice que es la mirada de Cleo, bueno, Yalitza, ¿no? Sí. Pero en realidad no es la mirada de Cleo, es la mirada o es el homenaje que Cuarón le hace a Liboria. Y ahí se mezcla un poquito la ambigüedad del punto de vista. Lo que creo es que Yalitza es una excelente actriz, ¿verdad? Totalmente. Una excelente actriz natural que vino a hacer algo muy importante, que fue precisamente a dar orgullo nacional a la belleza indígena, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que este cambio está para quedarse. Esperemos que apreciemos la belleza en todas sus facetas. Me encanta, y esta definitivamente la película Roma es nuestra recomendación para Conciencia en el Cine. No se la pierdan, si no la han visto está en las plataformas digitales, no tiene pierde. Vámonos rápido a corte y vuelvo con más recomendaciones aquí con Adela Pineda. Estamos juntos haciendo conciencia.